asistir daros las gracias por asistir a esta sesión. Es un poco una sesión de recordatorio y de comentar un poco las novedades que hubo con PowerStore Prime, que es el lanzamiento del firmware de la versión 4.0, y un poco repasar y aclarar, bueno, y poner sobre la mesa algunos conceptos de almacenamiento que son interesantes a la hora de evaluar poner una cabina o poner servidores o poner una cabina u otra o conocer cuáles son las conectividades, digamos, que podemos contar con unos equipos y con otros. Para echarme una mano tengo aquí a mi compañero Alberto Pérez, que estará al tanto de las preguntas, con lo cual, y a echarme un capote si me cuelo en algo, y con lo cual os animo, pues eso, a hacer preguntas que las vamos atendiendo sobre la marcha. Sería interesante, sobre todo, que fuera una sesión dinámica y si no puede ser dentro de esta horita que nos hemos marcado para ello, pues bueno, pues podéis hacerlo directamente sobre nuestras direcciones de correo, ¿vale? Que seguro que las tenéis casi todos. De todas formas, andres.campos@tdsinex.com y alberto.perez@tdsinex.com, ¿vale? Y nada, con esto empezamos la sesión. Lo primero es que me funcione Es un poco ver qué es lo que vamos a ver. Quiere decir que vamos a ver de storage los equipos de la gama, digamos, pequeñita y mediana, ¿vale? Después de backup vamos a ver 3300 y 6400 y os explico algunas novedades que hay alrededor de todo ello para posicionarlo. Y como herramientas, pues hacer hincapié en Live Optics y también en Apex y Ops, ¿vale? Que antes era Cloud IQ. Entonces vamos a hablar un poquito de ello y cómo se integra con todos los productos. Entonces, por empezar, esto le diríamos sería un poco catálogo de portfolio de qué es lo que nos encontramos como fabricante, ¿vale? Si nos fijamos en la parte de storage, hoy vamos a hablar de una pequeñita parte, quiere decir que es el entry level y bueno, pues en grado medio, o sea que cabinas pequeñas o que se entienden como pequeñas comparándolas con todas las demás. Entonces, y además de la parte de protección de datos, pues vamos a hablar de Power Protect Data Domain, que es, digamos, el appliance agnóstico que podemos utilizar para ello, ¿no? Dentro de almacenamiento, como os decía, pues tenemos multiprotocolo y almacenamientos dedicados, ¿no? Como pueden ser, pues eso, PowerScale o PowerMax, quiere decir, más específicos para grandes potencias de cálculo y de uso y más polivalentes como son las cabinas que vamos a hablar hoy. Antes de entrar en lío de escribir cuáles son los equipos, un poco bueno, poner sobre la mesa algunos de los datos importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar una cabina y otra. Una es que el 20% de los datos, según Gartner, ¿vale? Son estructurados y un 80% no lo son. La diferencia entre ellos es que unos, bueno, pues eso, ocupan solamente el 20%, ¿vale? Pero son mucho más fácil de manejar, de controlar, de saber qué es lo que me voy a necesitar de espacio, son más fáciles de proteger, es decir, a nivel de aplicaciones y a nivel de backup. Y digamos, son los controlables, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los estructurados. Los no estructurados, pues eso, muchas veces no sabes muy bien dónde están, son más difíciles digamos, de catalogar para saber que tengas todos los documentos de una forma segura, ¿vale? Y eso pues genera, diríamos, algunos problemas.
Depende de tu tipo de almacenamiento, pues esos problemas pueden ser que decir una cosa que no lo encuentres y otra cosa es que desaparezca y no te enteres, ¿vale? Entonces, bueno, ahí es donde es importante también tener un almacenamiento que puedas confiar en él. Protocolos y tipologías. Pues bueno, básicamente conocemos SAN, es decir, que es por Fibre Channel y SCSI o SAS en algún caso, es decir, que como es el caso de las Powerball, las ME. NAS, que ahí entraría tanto Unity como PowerStore, ¿vale? Con sus protocolos NFS y SMB. Y objeto, que aquí entraría solamente PowerStore, es decir, que es capaz de manejar objeto. Cada uno, o sea, en el caso de objeto es no estructurado, en el caso de NAS es no estructurado y en el caso de SAN es información estructurada. Es decir, que ahí cuando tenemos una multiprotocolo, pues estamos mezclando ambos tipos de cargas de una forma segura, ¿no? La otra cuestión que es importante es el tipo de dato que voy a tener, ¿vale? Y aquí, y esta es una parte súper importante porque muchas veces os voy a mostrar algo que tengo por aquí preparado, que es un sizer. Vale, este es el sizer donde podéis configurar, digamos, evaluar cargas como de Unity o de ME. Entonces, yo tengo una pestañita que muchos de vosotros no tenéis, pero que si hace falta, pues utilizamos, ¿vale? Y compartimos. Entonces es, digamos, hacer un sizer, digamos, de forma avanzada, ¿no? Entonces, mirar, vamos a coger los 10 discos que hay de 800 por defecto aquí, no voy a cambiar nada, ¿vale? Y le voy a pedir que con un 70-30 me haga un cálculo, digamos, de rendimiento, ¿vale? Salve ROT. Y me está diciendo pues que conseguimos con un 56% de saturación 36.000 IOS, ¿vale? Y una capacidad, ¿vale? Yo esto no lo voy a cambiar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí el número de objetos, de hilos y demás, tampoco lo toco. Lo único que vamos a tocar, o sea, ni siquiera vamos a cambiar el 70-30, simplemente vamos a cambiar el tamaño del bloque, ¿vale? Si hago el cálculo, fijaros cómo estos números de aquí nos van a cambiar. O sea, consigo muchísimas menos IOS, saturo menos el procesador, ¿vale? Sencillamente, y las IOS que tengo son diferentes, totalmente diferentes. Esto lo he conseguido sencillamente cambiando el tamaño de bloque, quiero decir, ni la lectura y ni la escritura. O sea que todos estos parámetros son los que nos vamos a encontrar a la hora digamos, de evaluar, ¿vale? Para eso tenemos herramientas como Live Optics que nos va a dar muchas pistas de por dónde va, digamos, el tipo de carga y cómo se hace. Quiere decir, si es secuencial, si es random, si es escritura, si es lectura, y todo esto nos va a facilitar el que seamos capaces de evaluar realmente si necesitamos IOS o no necesitamos tantas IOS, y lo que necesitamos son discos, digamos, más corrientes, por entendernos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una parte muy importante a la hora de hacer el diseño, ¿no? El contar con ello. Entonces, bueno, yo lo que aconsejo es que tomemos esta información, ¿vale? Y si tenéis algún problema, digamos, para hacer el dimensionamiento de una forma correcta en cuanto a rendimiento y, y ancho de banda, ¿vale? Porque al final una cosa es cuánto necesito de latencia, ¿vale? Que haya una respuesta rápida, que eso me lo puede dar una cabina como puede ser la ME, y otra cosa es, digamos, el músculo que tenga como equipo, ¿no? Entonces, lo siguiente, el siguiente parámetro que vamos a introducir en todo esto es la latencia. Es decir, cuando nosotros tenemos
como usuarios, lo único que vemos es latencia. Lo que trabaja por debajo, el número de aplicaciones, de comunicaciones, de saltos que tiene que haber, digamos, son los que son. Quiero decir que, entonces, aquí, ¿qué saltos tenemos? Pues tenemos, por un lado, tenemos la conectividad, tenemos los servidores, ¿vale? Tenemos los switches y finalmente tenemos los procesadores y tenemos el disco. Dependiendo de ello, ¿vale? Pues lo que vamos a tener es una latencia de tipo de disco, vamos a tener una latencia más alta o más baja. Si os dais cuenta, todos los elementos que hay en medio suman muy poquito con respecto a lo que suma el disco, ¿vale? Y ese disco se puede componer de muchas formas. Quiere decir que aquí entran parámetros como los que hemos hablado, del tamaño y demás, pero vamos, prácticamente lo importante aquí es el disco. Si nos vamos a la parte de disco, lo más rápido que hay es la caché de los procesadores, seguido de la memoria de los servidores, o sea, las de RAM, DIMM, lo que tengamos, ¿vale? En el otro extremo tenemos los discos SATA, digamos, precio, digamos, rendimiento, poco rendimiento, poco precio, ¿vale? Puedo poner muchos. A día de hoy gastan mucha electricidad, ocupan mucho sitio y esos son parámetros, digamos, que son costes directos y que antes, digamos, pasaban más desapercibidos y hoy son importantes. Saltaríamos a un disco SAS, ¿vale? 10.000 vueltas, pueden ser de una capacidad media, y 15.000 vueltas, capacidad baja, más rápidos, ¿vale? Más caros también. Por el otro extremo, ¿vale? Nos vamos a los discos de estado sólido. SLC, los primeros que salieron, 0 y 1. Quiero decir, cada celda almacena solamente un dato. Velocidad brutal, ¿vale? Calidad buenísima. Precio carísimo. O sea que entonces los fabricantes fueron creando otras tecnologías como MLC, 2 estados, TLC, 3 estados, ¿vale? Y la última que es QLC, que son 4 estados. Quiere decir que puede almacenar, diríamos, hasta la calidad de, si veis aquí, pues 01, 00, o sea, el número de estados son 16 con respecto al 2, que sería el del primero, la densidad, se ha multiplicado, o sea, que se ha multiplicado por 2, por 2 y por 2, ¿vale? Depende de la tecnología. ¿Eso qué quiere decir? Pues que llegamos a capacidades muy altas actualmente de discos. Eso baja también el rendimiento, pero teniendo en cuenta que un disco SLC estamos en 15.000 iOS, ¿vale? Pues todos estos, digamos, igual están en 10.000. Si tienen 60 teras, pues al final equivalen a medio rack con discos rotacionales, ¿vale? Y esa es la cuenta que tenemos que utilizar. Igual en entornos pequeños, todo lo que estoy diciendo no tiene mucho sentido, pero en entornos, digamos, medianos o que esté dispuesto a un crecimiento, pues puede tener sentido. Todo esto, hay un disco que queda aquí entre los discos de estado sólido y la memoria, que son los SCM, ¿vale? Que son los que acompañan a una de las cabinas de las que vamos a hablar, que es la Power Store, como caché. Es decir, son discos, ¿vale? Y funcionan como memoria. Y, diríamos, su rendimiento es brutal y acompañan, diríamos, como un tier cero en las cabinas Power Store. Bueno, pues por último, lo que hemos comentado ya, entre flash y discos rotacionales, las diferencias, 15.000 IOS de media, 200 IOS de media, las latencias, 10 milisegundos de media, es decir, normalmente los SAS son 7, 6, por ahí, pero vamos, un NVMe es 0.1 o menos, es decir, normalmente es menos, depende del tamaño y demás. Las capacidades no hay ningún problema y el coste, que decía, aunque parezca increíble, el coste, digamos, por IO es más barato de un disco flash, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final necesitaría muchísimos discos y mucha infraestructura para, digamos, llegar a esos 15.000 IOS, ¿no? Fijaros que con discos rotacionales
a 200 iOS disco, me hacen falta muchos, ¿vale? Igual no nos hacen falta demasiadas iOS, pero y el cálculo iría por ahí. Con lo cual, energéticamente utilizamos un 10% de media, es decir, hay algunos discos que gastan más y otros que gastan un poco menos. Necesitamos la cuarta parte de refrigeración, son más pequeños, más compactos y, digamos, si puedes aprovechar mejor los espacios dentro de los racks que tengamos previsto para ello, ¿no? En cuanto a tiempo, pues depende del fabricante, la utilización del disco, digamos, se hace más intensiva o no. Tal con las tecnologías que utiliza Dell, pues la vida media de un disco está entre 7 y 10 años, ¿vale? Pero realmente se garantiza de por vida. Quiere decir que hagas el uso que quieras del disco. Mientras que el equipo esté en mantenimiento, te van a sustituir el disco sin preguntarte si has estado escribiendo datos de forma continua sobre la misma celda los últimos 5 años. O sea que no va a haber ningún problema. La otra cosa importante es que no hay partes mecánicas, ¿vale? Y la electrónica que lleva, digamos, lleva unos logs de utilización y de control que es capaz de saberse con mucha antelación y certeza cuándo, digamos, se va a desgastar un disco o cuándo se va a romper, ¿vale? A no ser que tengamos, pues eso, un, un tema de un pico de voltaje brutal y que, digamos, se destroce la parte electrónica, ¿vale? Pero mecánicamente, es decir, no hay ningún problema, no hay mecánica. ¿Vale? Y lo único que puede haber, pues ese es un problema térmico, es decir, un sobrecalentamiento brutal de la infraestructura, con lo cual, pues sería todo hacer puñetas, y o una descarga eléctrica también que hiciera daño, ¿vale? Em, Todo esto de los discos no tiene mucho sentido si no aplicamos RAID, ¿vale? Los más conocidos, RAID 1, RAID 5, RAID 6, ¿vale? Entonces, entre RAID 1, que pierde el 50%, está en modo espejo, no tengo que calcular paridad, es más rápido, menos latencia a la hora de tener una respuesta. Si tengo parity, ¿vale? Pues optimizo el espacio de los discos. Puedo perder entre un 5 y un 25% normalmente, y lo que me permite, digamos, es calcular una paridad, quiere decir, escribir la información en N discos, ¿vale? De los que tenga, pues de 8 pues en 6, y en uno voy a escribir, digamos, la paridad, el cálculo matemático que me va a hacer que con el resto de los discos, menos el que se ha roto, sea capaz de recomponer la información, ¿vale? Entonces, eso es como funcionan. Hasta ahora era un modelo, digamos, fácil de entender y de crecer, pero con el tema primero, de los discos de estado sólido, ha hecho que se cambie un poco digamos, las reglas de juego. Y después, la otra cosa que hay que tener en cuenta es que con discos rotacionales todo esto puede ser que un disco de 12 teras pues acabe costándome mucho tiempo, ¿no? De recuperación, varios días, ¿no? Entonces, estas reglas, digamos, ahora veremos que se han cambiado ligeramente, ¿no? Entonces, empezamos ya por el modelo básico, que sería la M generación 5, Power Vault, y bueno, al final son equipos, diríamos, diseñados para que sean muy fáciles de instalar y muy fáciles de gestionar. Es decir, sería el paso en cuanto a seguridad por encima de tener un disco dentro del propio servidor y poderlo compartir entre servidores, ¿vale? Es decir, si yo tengo un servidor con discos internos, esa información no la voy a poder compartir a no ser que sea a través de, pues eso, movimientos de máquinas virtuales que me pueda llevar, que replique y demás. Pero esos discos, diríamos, solo accede ese servidor. Y entonces, por eso nosotros ponemos una cabina, para poder compartir esa información y poder crecer a nivel de cómputo, ¿vale? O de seguridad. Entonces, eso es lo que me permite básicamente una cabina.
Este, diríamos, sería el modelo de inicio y que me va a permitir, diríamos, con muy pocas necesidades técnicas, poder, digamos, abarcar el tener una cabina, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque es el único modelo que permite conectividad SAS. Es decir, a través de una PERM, una 355, yo me puedo conectar, digamos, directamente del servidor a la cabina, digamos, con un coste bajo. Es decir, un protocolo, diríamos, muy sencillo y muy específico para comunicación de discos, ¿vale? Pero es lo más sencillo y digamos, más usado en muchos casos, ¿no? Aparte de eso, tengo otros protocolos, es decir, que ahora vemos. Entonces, con respecto a el paso anterior, el modelo anterior M4, ¿vale? Hemos conseguido pues mejorar en todos los ámbitos, ¿vale? Quiere decir que en cuanto a rendimiento, capacidad, proceso, conectividad, es decir, como podéis ver, pues tenemos 25 gigas que antes no teníamos, 32 gigas en Fibre Channel, ¿vale? Básicamente es lo mismo, es el mismo producto, pero ha sido, digamos, actualizado y mejorado en cuanto a ello. En cuanto a los modelos, 5012, ¿vale? Si os dais cuenta, el 50 se repite, es la generación, 12 número de slot, 12 de 2,5, 24 perdona, 12 de 3,5, 24 de 2,5 y la 84 es de 3,5, si no recuerdo mal, ¿vale? Que me permite, digamos, tener una gran concentración de discos. Se utiliza, digamos, para archivado, para videovigilancia, por ejemplo, que es decir, son modelos muy concretos para los que se utiliza la 5084. Es decir, que no tiene sus peculiaridades en cuanto a tamaño y también a construcción, ¿vale? Pero me permite llegar a grandes capacidades. Y esto sería, digamos, un resumen de características de, digamos, los procesadores, ¿vale? De la parte de que le llaman RBOB, que es donde se hace el cómputo. Aunque aquí ponga single dual, no se vende ya con single. Quiere decir que no hay nadie que ponga una cabina con solo un controlador. O sea, no merece la pena ya que has invertido en todo lo demás. Y yo creo que ahora mismo es imposible de vender. Estas serían las bandejas de expansión, ¿vale? Que puedo tener. Quiere decir que son similares a lo que tenemos de proceso, a las bandejas de proceso que también tienen discos, ¿vale? Y que se conectan por SAS y que me permiten crecer. ¿Cómo me permiten crecer? Pues con la 5012 y 5024, con la ME 412 o 424, que es decir, de 12 o 24 discos, puedo combinarlo, es decir, que no tengo ningún problema. ¿Vale? Y puedo, digamos, también ampliarlo con la ME, la de 84 discos, ¿vale? A 484. Y en el caso de la 5084, solo con bandejas de alta capacidad, de 84 discos. Y esto sería un poco lo que os comentaba antes. Es decir, tengo un servidor y lo que conecta es o una cabina con una ampliación o también tengo la posibilidad de, igual que los EVOP, las bandejas de expansión, tengo un JBOP que lo puedo conectar por SAS, ¿vale? Contra un servidor. En este caso, digamos, la controladora será la HBA que está en el servidor y aquí tendré discos tontos que harán lo que diga la controladora. Esto sería una expansión del servidor. Es decir, no tengo sitio o compré un servidor que no tiene la posibilidad de poner discos porque no se puso chasis de discos y esto sería una posibilidad, diríamos, a la hora de crecer. ¿Vale? O sea, que económicamente es algo más barato, pero está condicionado a que solamente te puedes conectar a través de un equipo, es decir, de un servidor. Réplica, solo réplica contra, digamos, familia, ¿vale? Es réplica asíncrona y es bidireccional. Em, Sencilla y práctica.
A nivel de números, un poco lo que os comentaba, ¿no? Que ha aumentado, diríamos, el rendimiento casi al doble en escritura y lectura, ¿vale? Y bueno, pues podemos ver que eso, que tenemos conectividad. Todo lo que está en verde, digamos, es nuevo, ¿no? Entonces, en cuanto a caché de proceso, pues ha ido al doble y eso, digamos, casi ha ido multiplicando, como veis, todos los demás parámetros. Es una buena actualización la que se hizo. Para gestionarlo, el Vault Manager, un software que lo que me permite, digamos, es gestionar la cabina de una forma sencilla con HTML5 y que me permite configurar, diríamos, y hacer operaciones, diríamos, habituales de una cabina de una forma, digamos, sencilla, así como ver rendimientos y capacidades de crecimiento, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo aconsejable? Pues lo aconsejable es utilizar Apex iOS, que antes era Cloud IQ, digamos, y con Super Assistant integrado, y que esto me va a permitir, digamos, gestionar la cabina de una forma bastante más sencilla e inteligente. Ahora veremos cómo, ¿vale? Eh, esta slide está puesta aquí, sirve para todos los almacenamientos y para todos los equipos, ¿vale? De Dell. Y no solo de Dell, quiere decir que aquí podría manejar y gestionar, digamos, integrarme con otras herramientas y poder gestionar equipos, digamos, y ver cosas de equipos que no sean de Dell, ¿vale? Em, ¿Para qué me sirve Apex y Ops? Me sirve, como dice aquí, para reducir riesgos, detectar problemas y planificar con anticipación. Planificar con anticipación. Está creciendo, diríamos, el espacio utilizado en la cabina. Yo pongo una alarma que al 80% me avise, ¿vale? Él me avisará al 80%, pero ya tendrá una estimación de cuándo me voy a quedar sin espacio, ¿vale? Dirá, al 80% me avisas y el alarma te dirá, con la ocupación actual, en 15 días, en 2 meses, te quedas sin espacio. ¿Vale? Con lo cual te da tiempo, digamos, a planificar, a hablar con el fabricante, con el partner, digamos, para planificar, digamos, algún tipo de acción. Pues quitar cosas que te das en la cabina o comprar más espacio. Detectar problemas, 3/4 partes de lo mismo. Quiere decir, cualquier alerta que llegaría a través de la llamada a casa de los equipos, pues lo va a poder detectar, diríamos que con facilidad. Quiere decir, vas a enterarte tú, igual que Customer Service, de que has tenido un problema en la cabina, ¿vale? Y ¿qué otro tipo de cosas se pueden detectar? Pues se pueden detectar, por ejemplo, utilizaciones de escritura no habituales. Eso te puede alarmar que existe alguna posibilidad de que estén encriptándote los discos, por ejemplo. Es decir, que entonces ese tipo de alarmas, digamos, se fijan porque tú las activas, pero tienen en cuenta cuál es tu uso habitual de la cabina y cualquier desviación de eso, digamos, te va a avisar. Es decir, que te va a poner sobre aviso de que eso está ocurriendo. ¿Qué canal utilizo para el Apex IOPS? Pues utilizo el canal de la llamada a casa, ¿vale? Y yo lo que hago es conectarme, diríamos, solamente para recopilar información que yo haya solicitado. De tal forma que yo no puedo utilizar este canal para alterar o modificar cualquier cosa en los equipos. Es decir, es unidireccional hacia fuera, ¿vale? Con lo cual el tema de seguridad está garantizado. Con Open Manage, pues si lo juntamos al Apex IOPS, pues sería, diríamos, las soluciones, diríamos, de integración completa. Quiero decir, desde aquí puedo ver todo el entorno, servidores, todo tipo de cabinas, switches. Es decir, aquí vería todos los dispositivos y lo podría integrar con cualquier tipo, diríamos, de software de gestión de alertas y demás. ¿Vale? De tal forma que puedo tener de una forma, digamos, dinámica, una visión global de todo mi entorno. Ya pueden ser 3 servidores y una cabina, o pueden ser, pues, 10 cabinas y 500 servidores, es decir, y 50 switches.
O sea que el entorno que sea más grande o más pequeño me lo va a facilitar para que una persona, digamos, pueda manejarlo, ¿no? A nivel de software, bueno, pues como vemos, tiene software, o sea, todo el software está incluido en todos los modelos de cabinas, ¿vale? La diferencia está en que, pues bueno, aquí hay menos software, ¿vale? Que pueda haber en la Unity o en la Power Store. Eh, Admite discos encriptados, ¿vale? Pero si pongo discos encriptados, tienen que ser todos encriptados. Eso es importante. Es decir, no hay una encriptación a nivel de procesador, sino es a nivel de disco, ¿vale? Y esto hace que tenga, digamos, elementos diferentes. La réplica que ya hemos comentado, algo importante a nivel de RAID, que es el RAID adaptativo, ¿vale? Y que eso, diríamos, me va a facilitar crecer y utilizar los dos procesadores, ¿vale? O sea que ahora os lo explico a continuación. Cloud IQ, que sería el Apex IOPS, ahora, que esta presentación es un poco más viejita. Y bueno, y algo importante, aparte de la réplica, los snapshot y auto-tiering, ¿vale? Quiere decir la capacidad de utilizar discos de diferentes calidades dentro de empaquetados, cada uno con su RAID y que yo pueda utilizarlos dependiendo, se va a hacer uso de ellos dependiendo de la necesidad. Es decir, va a ir escalando hacia arriba o hacia abajo ese contenido dependiendo del uso que haga. Y finalmente puedo utilizar discos de estado sólido para caché, ¿vale? En cuanto a esta parte de aquí, eh, ¿cómo puedo hacer los RAID? Los clásicos, los linear stores serían los RAID clásicos, quiero decir, hago un RAID de 4 más uno. Y si quiero crecer, pues no puedo crecer. Quiero decir, haré otro 4 más uno y diríamos crearé una LUN y esa LUN pues la tendré que concatenar a la anterior a través de software, ¿vale? Pero no de la cabina. Es decir, son unidades independientes. Almacenamiento muy básico, funciona bien, quiere decir que tiene menos capas, con lo cual, digamos, es más ligero, pero, digamos, está totalmente en desuso, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar Virtual Storage, que lo que me permite es crear grupos de discos en RAID, exactamente igual que arriba, pero estos RAIDs se cortan en trocitos y van a montar un Virtual Pool que de aquí voy a cortar los discos que me hagan falta. ¿Qué facilidad tiene? Pues bueno, que el crecimiento, si yo crezco a nivel de un RAID dentro de ese nivel de tiering, ¿vale? Pues se añade a ese pool, digamos, y va creciendo. Es decir, es un disco dinámico, el virtual pool va creciendo durante la utilización de la cabina y eso me permite, diríamos, que sea sencillo, ¿no? O sea, su crecimiento. Un apunte, Andrés. Nos preguntan si sabes si nuestros discos SSD, bueno, los discos que utilizamos pierden datos al cabo de algún tiempo. Parece ser que hay algunos fabricantes de discos que aseguran que si el disco no está conectado durante un determinado periodo de tiempo, tienen posibilidad de perder información. ¿Sabes algo Sí, a de- ver, los discos, efectivamente puede ser que un disco, digamos, que queda aparcado durante, eh, yo diría que muchos meses o años, pueda perder la información. Quiere decir, no es información magnética, pero no es como un disco rotacional, ¿vale? Entonces, esto puede ocurrir, es decir, en el momento en que se refresca ese disco a nivel eléctrico, es decir, no hace falta acceder al dato, ¿vale? Con que se refresque, digamos, ya se recarga para, pues eso, los próximos 2, 3 años, ¿vale? O sea que es una característica, no todas las tecnologías de discos, digamos, pierden igual, es decir, hay unos que pierden al cabo de eso, de un año o algo así, y hay otros pues que no pierden nunca. Es decir, que con muy poquito que tengan, digamos,
acumulado, o sea, no sé a nivel si es, bueno, micras o como son transistores muy pequeñitos, quiere decir, la carga que queda acumulada, digamos, es suficiente como para mantenerse durante años, ¿vale? Pero bueno, quiere decir que no son memoria, o sea, los que son memoria son los SMC, es decir, esos son memoria. Estos, digamos, son electrónica, digamos, que tienen una capa dentro del transistor que almacena este contenido, ¿vale? Y eso, digamos, se puede mantener durante años, es decir, no se borra porque quites un disco de estado sólido y los dejes de utilizar durante unos días, unas semanas, incluso los más sencillos que son los que puedes utilizar para backup y demás, nadie tiene problemas de ese tipo, ¿no? Perfecto, gracias. Bueno, pues siguiendo con esto, saltamos ya a Unity XT, ¿vale? Unity XT es una generación de almacenamiento, digamos que antes que estuviera PowerStore, era quien, diríamos, era el almacenamiento de tipo medio más polivalente que teníamos. Me explico. Aparte de estos números, digamos, asombrosos de equipos y demás, eh, el modelo nace en 2016, ¿vale? Se actualiza en 2019 y desde 2019, digamos, la evolución ha seguido siendo, digamos, brutal hasta el día de hoy, ¿vale? ¿Qué características tienes? Pues que lo que veis a la izquierda, activo-pasivo, sería una ME, es decir, una cabina donde los recursos los maneja un procesador que se le asignan. Es decir, cuando yo hago un write, se lo asigno a un procesador y el otro simplemente está para cuando se rompe, ¿vale? Entonces, con los discos que haya elegido, solamente voy a poder utilizar la mitad de la potencia de cómputo. Y la seguridad queda, diríamos, relativizada a que si hay un fallo, diríamos, se cambien los caminos, ¿vale? O sea, que vayan de otra manera. En el caso de Unity, pues primero tengo protocolos SAN y NAS, ¿vale? Y aparte un protocolo, bueno, que es el de bloque y fichero, pues teníamos los V-Balls, que es, digamos, unos volúmenes, unos discos que VMware, digamos, inventó para facilitar el uso. La verdad es que iban muy bien, pero tuvieron muy poquito éxito. Pero bueno, sigue estando licenciados, quiere decir que si los quieres utilizar, están ahí. Y aquí lo que tenemos es un activo activo, ¿vale? De tal forma que cualquier carga, digamos, se sostiene por los dos controladoras de forma simultánea, con lo cual el número de caminos para acceder hacen que su ancho de banda, digamos, sea el doble, ¿vale? Que una solución, digamos, que sea activo o pasivo. Eso va acompañado, pues que aparte de lo que estamos viendo en ME, pues tenemos calidad de servicio, Snapshot de varios tipos, quiere decir que puedo aplicarlos a la réplica, los puedo aplicar, diríamos, a puntero, quiero decir, hay todas las formas posibles de snaps que normalmente conocéis, ¿no? La encriptación la hace el procesador, con lo cual tengo discos. De hecho, viene en la cabina, viene encriptada de fábrica y si quieres no encriptarla, lo tienes que hacer antes de empezar a utilizarla, ¿vale? Puedes aplicar a la parte de NAS un módulo de antivirus de los fabricantes más reconocidos, que todos son compatibles y tienen un módulo para integrarse, ¿vale? Y está, digamos, diseñada para que yo pueda ir digamos, puede integrarla en la nube, ¿no? Es decir, estas todas son características que tengo. Otra de las características que fue muy importante, digamos, en su momento y que siguen siéndolo, por supuesto, es el tema de aprovechar discos de estado sólido para utilizarlos de una forma, diríamos, diferente, como memoria, como parte de la memoria del procesador. No va a tener la misma velocidad, va a tener algo de latencia con respecto a la memoria que tiene el procesador, que ya hemos visto que es más rápida, pero me va a permitir crecer, ¿vale? En modelos muy pequeñitos
Y teniendo en cuenta, como estábamos hablando, de que cada uno de estos discos va a tener 15.000 IOs de tiempo de respuesta, o sea, de rendimiento, ¿vale? Y con un tiempo de respuesta muy bajito, estos discos son SLC, quiero decir, son los más rápidos, los más caros, ¿vale? Pero los más rápidos que hay, ¿vale? Con lo cual, diríamos, con esto lo que conseguíamos era para todas esas operaciones que no están en los discos rápidos, ¿vale? Que me pide el usuario, digamos, acelerar las lecturas de toda esa información que no estaba prevista. Es decir, para lo que está previsto, el tiering ya te pone la información en los discos más rápidos. Pero lo que no está previsto, digamos, quien se encarga es la caché. Es decir, utilizas parte de la caché para dejar ahí la información, ¿vale? Y utilizarlo como si fuera el tier 1, el disco más rápido, el SSD, ¿vale? Al cabo del día, pues esta información pasará a los discos rápidos y se irá liberando de la parte de caché para dejar sitio. Ventajas del sistema que utiliza Unity, pues que estos son grupos, o sea, son RAID 1. O sea, si yo tengo 4, por ejemplo, pues tengo 800 gigas. Si se me rompe un disco, puedo poner un disco de JSpare. Pero imaginaros que no tengo JSpare, ¿vale? Yo, de hecho, recomiendo utilizar 4 discos en lugar de 2 y un JSpare, ¿vale? Para tener el doble de capacidad. Pues si se me rompe uno, perdería, diríamos, este RAID por completo, ¿no? A ver, aquí. Vale. Este lo perdería por completo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las operaciones calientes que tenga en este pasarían al que queda disponible, ¿vale? Este haría flux de las operaciones más viejas, con lo cual no perdería la caché, ¿vale? Cuando recuperara el disco roto, pues volvería a la situación anterior. Aquí tengo tiering exactamente igual, ¿vale? Que lo que pasa es que el tamaño que voy a utilizar, digamos, para realojar es muchísimo más pequeño que el que tengo en la ME, con lo cual es, digamos, es más minucioso en cuanto a y optimiza más el espacio, ¿vale? Que ME. Y la otra cosa que os comentaba de optimización con el tiempo de la cabina es que cuando yo tengo una Unity híbrida, ¿vale? Porque tengo tiering, puedo meter discos flash, SAS y NL SAS en diferentes capas, teniendo un 10% de discos de este tipo, ¿vale? Del tipo flash, un 10%, yo ya puedo utilizar compresión y duplicación, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que en principio puede ser hasta un por 3, siendo, diríamos, realistas y teniendo en cuenta que ya mucha de la información que tengo es comprimida, pues vamos a conseguir un 2-1, ¿vale? De una forma, digamos, normal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que una cabina que tenga hecha con tiering de 10 teras, pues al final se va a comportar como una cabina de 20 teras, donde solamente uno de esos 10 teras necesito que sea flash. Es decir, con que haya un 10% es suficiente para ello, ¿vale? Con lo cual, esto, por ejemplo, es una característica que está en Unity desde hace un par de años, o sea, que antes no existía. Entonces, alguien que se comprara una cabina anteriormente se puede simplemente con tener un contrato de mantenimiento que tiene derecho a actualizaciones de firmware, digamos, hubiera sido actualizada, ¿no? Aquí vemos también una gran diferencia, ¿no? Con respecto a las ME. Es decir, aquí tenemos calidad de servicio, como habíamos hablado, tenemos level retention, es decir, que para evitar, digamos, que me modifiquen el contenido de la parte de fichero, REST API sí que lo teníamos en la otra. Es multi-tenancy, quiere decir que puedo tener en la parte de NAS, puedo tener más de un servicio de un cliente y poderlo separar, ¿vale? A la fast caché de la que hemos hablado. Quiero decir, al final tiene características como réplica síncrona y asíncrona, compresión de duplicación. Digamos, es una cabina, digamos, bastante más seria en cuanto a características. Es más dinámica y es más navaja suiza que pueda ser la M.
La diferencia de precio no es mucha. Y también os digo, quiero decir, Unity, la mayoría de los casos la vamos a utilizar solamente en el sabor o en la configuración de híbrida, no en la configuración de AFA, ¿no? Porque ahí compite, diríamos, con Power Store y por la diferencia de precio, pues seguramente no nos merezca la pena. Es decir, ¿por qué? Porque comprime y duplica muchísimo más Power Store y aunque sea un poco más cara, voy a tener siempre mucha más capacidad. Es decir, salvado un punto de inicio, pues de precio, es más barata Power Store, ¿vale? Siguiendo con Unity y ya acabamos. El modelo más utilizado son las 380F, son las Flash y las no, que no son H, ¿vale? Serían las híbridas. Este es el más utilizado, ¿vale? También es verdad que es a partir del 480 el que nos permite hacer actualizaciones de procesadores para ir saltando de un modelo a otro. Es decir, en este caso la 380 queda limitado a este modelo, ¿vale? Tiene un chasis diferente a todos los demás y no permite, diríamos, la actualización de procesadores de un modelo a otro. Y bueno, pues ya llegamos a Power Store. Power Store, diríamos, es el modelo estrella en este momento y, y ese, digamos, tiene características que nos permite, digamos, bueno, aportar cosas nuevas que hasta ahora, digamos, tampoco estaban mucho digamos, en el radar, ¿no? De lo que necesitábamos. Por ejemplo, almacenar objetos, ¿no? O sea que, entonces, PowerStore con la versión 4 nos ha venido, digamos, a regalar algunas cosas que están muy, muy bien. Em, con respecto a versiones anteriores del firmware, volvemos al ejemplo de Unity. Quiero decir, hemos mejorado la latencia, el rendimiento, la facilidad de copia, el número de réplicas, volúmenes, snaps. Se ha mejorado absolutamente todo. O sea, con versiones de firmware. Es decir, sin haber hecho, diríamos, ninguna modificación en el hardware. ¿Vale? Y el hardware que tenemos es bastante potente también. Quiere decir que estas son mejoras de rendimiento puro y duro. Eh, ¿Cómo se consigue todo esto? Bueno, pues se consigue básicamente con cuatro cosas, ¿vale? Una es un diseño por contenedores, es decir, el crecimiento, diríamos, o mejoras de PowerStore ha sido lento, ¿vale? Pero, como dicen, seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo diseño por contenedores, puedo coger cada uno de estos contenedores y mejorarlo, ¿vale? Sin afectar al rendimiento de todo lo demás. Es decir, es un desarrollo que es más largo y más pesado, pero una vez que está implementado, diríamos, no afecta a lo que ya funciona, de tal forma que tú puedes ir creciendo y alimentando con mini servicios todo esto sin que implique, diríamos, un problema para todo lo demás. Poneros un ejemplo rápido. Cuando yo diseño un procesador, yo, si no hago esta diferenciación de servicios, pues la parte de snaps le voy a colocar en el microcódigo, le voy a decir que va a utilizar el 10% de la CPU, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo tengo que montar de esa forma. Quiero decir, lo voy a limitar a una cantidad que son snaps. Si yo no utilizo los snaps, pierdo un 10% de CPU. Y si me hacen falta muchos snaps, pues tengo un 10% de CPU para hacerlo. Quiero decir, no es algo flexible, es algo calculado por la estadística y la utilización, ¿vale? Aquí sí que es flexible. Quiero decir, cada uno de los servicios puede coger más recursos de CPU, de memoria, del conjunto de la cabina, diríamos, dependiendo o de lo que necesite o liberándolos en el caso de que no los necesite. ¿Vale? La compresión de duplicación la vemos rápido después. Aquí pone 4 a 1, no, es 5 a 1. ¿Vale? Lo que pasa es que no podía quitarlo del AirLight.
Em, Escalado vertical y horizontal. También lo vemos ahora. La parte, digamos, de infraestructura, bueno, pues lo que os decía, es una cabina diseñada, digamos, para las cargas de hoy en día, ¿vale? Básicamente, VMware y contenedores, o sea, máquinas virtuales que puedo manejar de una forma y de otra. Aquí, digamos, entra absolutamente, digamos, todo lo que vemos que muchas veces está en la nube, ¿vale? A nivel de, pues eso, de algunos software, digamos, específicos que funcionan en contenedores, ¿vale? Pero bueno, al final todo esto va mezclando entre bases de datos, datos médicos, repositorios, quiero decir, hay muchas cosas que puedo ir mezclando y que puede ser de una forma dinámica alrededor de la cabina. Importante, 6 9 de servicio, ¿vale? Esto quiere decir que está diseñada para que esté funcionando absolutamente siempre y está preparada pues para integrarse con cualquier plataforma de la nube de una forma, diríamos, directa. NVMe de principio a fin, quiere decir de disco a controladora, a protocolo, a servidor, ¿vale? Quiere decir, puedo conseguir que utilizar ese protocolo, esa forma de comunicación de costa a costa, ¿no? Aparte de los que ya conocíamos como Fibre Channel y SCSI, NFS y SMB en la parte de fichero. Voy a saltarme alguna porque vamos fastidiados de tiempo, ¿vale? Porque son reiteradas y me interesan sobre todo algunas como esta. Yo en el Power Store puedo crecer, quiero decir, primero, se le llama nodo a cada uno de los procesadores, ¿vale? Porque actúan, digamos, como tal y ahora vemos por qué. Yo puedo hacer crecer lo que compro con bandejas, ¿vale? Pues eso es normal en una cabina. ¿Qué es lo que ocurre a partir de ahora? Pues que aparte de crecer, digamos, hacia arriba, también crece a lo ancho, ¿no? O sea que, ¿y eso cómo lo hago? Pues uniendo otras cabinas. Es decir, puedo montar un clúster exactamente como si fueran servidores y cada uno de ellos va a tener una carga, ¿vale? Además, esto pueden ser modelos diferentes. No tienen por qué ser el mismo modelo, ni siquiera de la misma generación. Es decir, pueden estar ahí una generación, un Power Store 1000 con un 1200 o un 3200, ¿vale? Que este es el modelo que también os quería comentar, que es el único modelo que tenemos discos ULC, que son, diríamos, los más baratos y de más capacidad, ¿vale? Es el único modelo que hay en la actualidad, pero me permite, digamos, a un precio más asequible tener una carga más grande en capacidad, no en rendimiento. Y esta es una característica importante. ¿Por qué os digo esto? Porque puede ser que en un momento dado tu cliente quiera crecer y se pueda plantear el ganar en iOS y sumar ese espacio al que ya tiene dentro de otra cabina, digamos, por el mismo coste que poner unos discos adicionales o, digamos, como upgrade o, digamos, o incluso más barato. O sea que es algo a evaluar, ¿no? O sea que y esta característica me permite ser muy flexible. ¿Por qué? Porque además lo que puedo hacer es que en el momento en que yo le añado, digamos, una cabina nueva a este clúster, digamos, lo que es capaz de aprender cuál es la carga indicada para cada uno de ellos y poder, digamos, evaluar todo ello, ¿vale? La otra característica que ya os comentaba antes es el tema de la capacidad que tiene de data reduction, 5 a 1, ¿vale? Esta capacidad está garantizada por el fabricante. Nos piden que hagamos un sizer y este sizer, digamos, hay que poner las cargas. Hay cargas que no comprimen o duplican. Quiere decir, si yo he encriptado el contenido de mi disco, no lo voy a poder comprimir o duplicar. ¿Vale? O sea, que ahí ya no puedo hacer, digamos, nada por mejorarlo. Y en ese caso sería cero. Pero si no es así, y con muchos de los tipos de datos, pues se consiguen un 5 a 1, incluso
incluso en algunos casos más. La media, al final, en las evaluaciones que estamos haciendo últimamente, pues quedan entre 3,5 y casi 5, ¿vale? Pues siempre hay algún dato de los que tiene el cliente que ya se ha comprimido. Y esto, diríamos, es un dato que el fabricante te asegura que si has hecho el Seizer con las cargas que le has dicho y te sale un 4:1, por encima, y tú no llegas a un 4:1, te va a proporcionar discos para llegar a ese 4:1, ¿vale? Con lo cual te está garantizando que ese cálculo que has hecho previo lo vamos a conseguir, ¿vale? Todo esto, como podéis ver aquí, está asistido por hardware específico. Es decir, para conseguir esta compresión y esta duplicación, tengo un hardware que me permiten hacer eso, sin contar con el procesador, las controladoras de la cabina, coger y hacer una compresión de hardware del dato de tal forma que no tenga, que lo haga primero online, ¿vale? Quiero decir, no me hace falta un espacio adicional y segundo, puedo hacer esta compresión y esta duplicación. La otra característica importante en PowerStore, y esto viene un poco a cuento con todos estos cambios que ha habido a nivel de fabricantes de software, como puede ser VMware ahora con Broadcom, ¿vale? Es que algunos de los modelos de software que estábamos utilizando ahora con HCI, que podrían ser Stress Cluster, ¿vale? Pues quedaban, digamos, en una postura un poco incómoda a nivel de precio, a nivel digamos, seguir con el proyecto, con el cliente y demás. PowerStore nos da la posibilidad de revertir esto, ¿vale? O de cambiarlo. ¿Por qué? Porque dentro de las características que tiene es la réplica síncrona, ¿vale? Con volúmenes metro de forma nativa. ¿Esto qué quiere decir? Que dos cabinas se pueden conectar de forma síncrona, diríamos como si fueran solo una cabina, ¿vale? Hasta una distancia de 100 kilómetros, ¿vale? ¿Qué tipo de cargas puede tener? Pues VMware, Linux y Windows. Es decir, en HA, digamos como si fueran solo un equipo. ¿Vale? Estos serían los dos esquemas más utilizados para hacerlo. ¿Vale? El de la derecha debería ser el habitual, es decir, si tenemos conectividad suficiente, ¿vale? Cables suficientes como para hacerlo. Y esto lo que al final tienes es un clúster, como si tuvieras una cabina solo, ¿vale? Pero tienes dos en dos sitios. De tal forma que si tú lo tienes dimensionado correctamente, podrías perder un site y que en los clientes o servicios que tengas no se enteraran de lo que ha pasado. Es decir, que puedes parar un site para mantenimiento, por un problema, por un corte de luz, ¿vale? Sin perder el servicio, ¿vale? Y recuperándolo de una forma, digamos, automática una vez que se recuperen, digamos, los componentes o se arranquen. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no hay, digamos, intervención humana con respecto a proporcionar el servicio de ello, ¿vale? Lo que hemos comentado de la data reduction, ¿no? Es decir, que al final la compresión más la duplicación me proporcionan que eso quede en un 5:1. Yo creo que con Unity, una de las cosas que os comentaba con respecto a los RAID, que es importante, es el tema de la protección de RAID. Tenemos RAID 5, RAID 1, RAID 6, ¿vale? Pero todos lo que tienen es una protección a nivel, diríamos, disco y muy interesante. ¿Vale? Primero, tenemos el Hotspot distribuido, con lo cual el Hotspot, digamos, trabaja, el disco de Hotspot trabaja como todos los demás, ¿vale? Entonces hay una parte del disco, digamos, que no trabaja, pero todos los discos dan IOS, ¿vale? Que esto es importante. ¿Qué es lo que pasaría si se rompe un disco? Pues si se rompe un disco, lo que pasa es que en lugar de, o sea, aquí tengo los datos y tengo la paridad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues una vez que desaparece el disco, esos datos se reconstruyen, ¿vale? En
los discos que hay, digamos, que no han sido afectados, ¿vale? Y a continuación, lo que va a hacer es recomponer con espacio libre el hot spare, de tal forma que esa cabina que estaba degradada vuelva a estar, digamos, con su hot spare completo. Si os dais cuenta, está más llena la cabina, pero el hot spare lo tengo completo. Esto era un caso clásico que antes se hubiera hecho con RAID 6, ahora se puede hacer con RAID 5, ¿vale? Porque esta regeneración estamos hablando de segundos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurriría si volviera a ocurrir esto? Pues lo mismo, es decir, se haría la misma operación, se moverían los datos, se regenerarían en los discos, digamos que de Hotspare, y se generarían en espacios no utilizados el espacio de spare de nuevo, de tal forma que seguiría teniendo la protección del spare y la protección de la paridad exactamente antes de los dos fallos, ¿vale? Esto es lo que me permite, digamos, conseguir los 5 nueves, el que vaya con RAID 5 en lugar de RAID 6, ¿vale? Con discos de estado sólido, NVMe, y que son sumamente rápidos y que estoy optimizando, diríamos, el tipo de RAID para conseguir esto, ¿vale? Y esto se llama Dynamic Resilient Engine, que es al final lo que me permite, digamos, eso, el que yo al final no necesite poner RAID 6 y gastar, diríamos, más recursos de discos que los que hacen falta, ¿no? O sea que número disco mínimo 6. O sea que eh, sea la configuración que sea. O sea que, bueno. La otra característica importante de todo esto es que vamos a tener directamente del procesador de los Power Store, podemos colocar una cabina, un data domain que me va a permitir hacer copias de seguridad, ¿vale? Sin necesidad de tener un servidor de backup, es decir, el servidor de backup está embebido dentro del procesador y esto me permite hacer copias directamente al data domain que puedo recuperar o bien en la propia cabina o bien en otra cabina. Es decir, que eso puede servir. Todo ello utiliza, digamos, la dinámica de los snaps en el tiempo, los snaps que genera la cabina, para que estos backups, digamos, sean instantáneos sin coste de tiempo, digamos, y perjuicio del trabajo que se esté realizando. Quiere decir que puedo hacer los backups en tiempo de producción sin ningún tipo de problema. ¿Vale? ¿Ventajas que tiene? Pues todas. Quiere decir que al final evito elementos externos, servidores externos con temas de seguridad por medio, simplifico el tema del backup, lo hago muchísimo más rápido. Es decir, que reduzco el tráfico de red, quiere decir que eh, todos son beneficios alrededor de ello, ¿no? Y al final la tasa de reducción de un 65 a 1 pues me lo va a dar el data domain, ¿vale? A nivel de seguridad, pues tanto réplicas, que decir, locales como remotas, como en la nube, que es lo que habíamos visto anteriormente. Características, el modelo más vendido y utilizado es el 500, ¿vale? Y vemos una diferencia importante en cuanto a la memoria que utiliza, digamos, como equipo, la cantidad con respecto a los modelos anteriores, ¿vale? Entonces, bueno, quiero decir, el crecimiento se puede ir hacia modelos superiores por rendimiento, pero las características son exactamente las mismas. Es decir, es un tema de IOPS el que me va a hacer saltar de un modelo a otro, ¿vale? Y bueno, aquí veis en azulito, diríamos, todo lo que son las nuevas mejoras que han venido con la versión 4 del firmware de Power Store. Réplica Metro síncrona, ¿vale? Con Witness, es decir, que con un avisador de quién es el que está vivo y en el caso de problemas. Los discos QLC,
actualización de procesadores para cambiar de un modelo hacia arriba, ¿vale? Y a garantizar el 5 a 1. Esas son, digamos, las características más importantes. Y con esto hemos acabado la parte de los de las cabinas. Entonces, como ya voy pasado de hora, voy a intentar ir lo más rápido posible con esta parte, ¿vale? Pero os voy a contar algo que para mí es sumamente importante y que queda relacionado tanto con la parte de backup como con la parte de almacenamiento, ¿vale? Em, Esto ocurrió hace unos añitos ya, ¿vale? Pero que hubo una oferta de NetApp por Data Domain, ¿vale? O sea que Data Domain rechaza la oferta de MC y es comprado el 8 de junio del 2009 por parte de NetApp. Llega a un acuerdo, $30 por acción y demás, todos contentos y demás. Bueno, un mes más tarde, ¿vale? Eh, MC, empresa que después fue comprada por Dell, ¿vale? Hizo un esfuerzo súper gordo para darle más de un 10% por acción a los accionistas de NetApp, ¿vale? Y hacerse con Data Domain. Tuvo que pagarle a Data Domain $57 millones en compensación, aparte del precio de la acción, ¿vale? Y para esto pidió ayuda a los propios empleados. Es decir, que para hacerse cargo, diríamos, de este coste adicional. ¿Por qué os cuento esto y por qué considero que es importante Data Domain, tanto como producto como por la razón que realmente se hizo todo esto, ¿vale? La razón no es otra que la forma de hacer la compresión y la duplicación de Data Domain era única en el mercado. Y eso permitía, diríamos, era una tecnología que iban todos los fabricantes de almacenamiento detrás de ella, ¿vale? Y el único que la había conseguido era MC, o sea, perdona, Data Domain. Entonces MC quería esa tecnología para aplicarla, ¿vale? Entonces, esa tecnología después se ha aplicado a las cabinas que ya conocéis como Unity y PowerStore, esa tecnología de conseguir ratios de duplicación y compresión muy altos. En un esquema normal de backup, ahora ya vuelvo al backup, en un esquema normal de backup lo que tengo es cintas, ¿vale? Que ya están prácticamente en desuso, pero esto sería un claro ejemplo de cómo guardar las cintas y custodiar, diríamos, el contenido. Una salvedad antes de todo esto, las cintas, una vez que son escritas, su contenido es un acto de fe, ¿vale? Quiere decir, no hay nada que verifique que el dato, digamos, se está, digamos, verificando de una forma continua. Lo que nosotros proponemos con Data Domain es copiarlo en discos, ¿vale? Que realmente se copia en memoria, ¿vale? Y esa memoria, digamos, estruja los datos ya comprimidos o duplicados a disco. Y esta información se puede replicar de una forma, diríamos, una vez comprimida o duplicada, que ya puede pesar un 65% menos. Yo la puedo replicar de una forma mucho más liviana y mucho más sencilla, ¿vale? Sin tantos recursos. Una de las características que tiene Data Domain es que, digamos, con esa compresión de duplicación, realmente tiene discos rotacionales. Ahora SAS, pero hasta hace poquito eran SATA. Quiere decir que no son discos que te dan 200 IOs, como bien hablábamos, pero no hace falta más. Quiere decir, realmente lo que hace es backup en memoria del Data Domain. No lo hace sobre los discos directamente. Y eso hacía que fuera el componente más rápido del mercado en hacer un backup, ¿vale? Incluso más rápido que los discos más rápidos que tuvieras, porque lo hago en memoria, no lo hago en disco. Y ese algoritmo de compresión de duplicación hace que después la escritura a disco, digamos, sea muy liviana, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la serie de Data Domain y la DP, diríamos que es un integrado del software de backup junto con el Data Domain, ¿vale? Igual que el software por separado que se llama Power Protect Data Manager.
que es, digamos, es el que ha cogido el testigo de Networker y Avamar, digamos, como software. Siguen estando, porque hay clientes que lo tienen implementado y es un modelo de backup que, que les funciona bien y no lo cambian, pero bueno, diríamos que es por el Protect Data Manager, el software, diríamos, que está habilitado para hacer otro tipo de cargas como pueden ser objeto, ¿no? Entonces, Data Domain Virtual Edition. Tenemos un Data Domain que puedes montar en una OVA, ¿vale? Puedes tener una máquina virtual y esto, digamos, no te hace falta un hardware específico, te hace falta disco en ese servidor y, digamos, las características suficientes como para correr esa OVA. 3300. Importante, es un modelo que por razones de su naturaleza se descontinuará durante este año, casi seguro. Igual dura un año más, pero vamos, que casi seguro. ¿Por qué? Porque en realidad es un Data Domain Virtual Edition que está montado en un hardware, digamos, que corre VMware, ¿vale? VMware ya no nos permite, digamos, tener licencias OEM. ¿Vale? Las que ya están hechas o las que se van a vender, digamos, ha llegado a un acuerdo para terminar de vender el producto, pero no va a seguir siendo así, ¿vale? Entonces no se pueden utilizar esas licencias o no quieren que haya productos con licencias o emizadas integradas dentro. De tal forma que este modelo va a cambiar. Es decir, no sé en qué momento, ¿vale? Pues no lo dirán al día siguiente del lanzamiento, pero es un modelo, digamos, a, digamos, descontinuar. Y además os doy otra razón. La diferencia de precio de 3.300 con el 6.400, que es el modelo al que vamos a migrar todo lo que tengamos en 3.300 o todo lo que tengamos planificado, diríamos, la diferencia de precio es muy poca. Es decir, en algunos casos es mínima o nula, depende de la configuración. Y como podéis ver en las características, ¿vale? No tiene absolutamente nada que ver en cuanto a rendimiento, ¿vale? Con lo cual, digamos, la idea del 3300 tenemos que plantearlo siempre como un 6400 como hardware a utilizar. Eh, Sigo con la presentación de 3300 para aplicarlo todo esto a 6400, ¿vale? Tengo Cloud Tier, ¿vale? De tal forma que puedo hacer copias en la nube de una forma sencilla. Esa licencia en 6400 está integrada de tal forma que una copia de larga retención, que sería la copia del backup, está, digamos, considerada como una de las características de la cabina y me lo puedo llevar a la nube de una forma barata con, pues yo qué sé, con Wasabi, por ejemplo, que es un software, o sea, un almacenamiento en nube, digamos, barato, ¿no? Entonces, ¿cómo consigo la compresión y la duplicación? Bueno, pues si os dais cuenta, no es tan una primera copia, digamos, va a conseguir entre un por 2 y un por 4, es decir, de un primer tera que hiciera de backup, ¿vale? Con lo cual queda de un tera en 250 gigas, ¿vale? Pero a partir de ahí lo que hace es conocer el contenido de lo que tengo, ¿vale? Y ya lo ha hecho trocitos y a partir de ahí, digamos, optimizo la compresión de la aplicación. De tal forma que en este ejemplo, diríamos, de un incremental de una sola semana, ¿vale? Ya hemos visto que desde el primer copia completa, que era un por 2 o un por 4, hemos pasado a, cuando ya lo hago una semana más tarde, a un 50 o 60 por, ¿vale? Para hacer una copia completa, digamos, por segunda vez. ¿Qué es lo único que he hecho? Ha sido comprimir y duplicar y aprender qué trocitos ya tengo de esa información, ¿vale? Para no repetirlos, ¿vale? Todo esto, como os decía, lo hace en memoria y lo hace, diríamos, pues eso, guardándose, digamos, patrones diferentes de información con un offset variable y un tamaño variable. Esto quiere decir que al final consigue un montón de patrones. Es decir, no es que tenga piezas de un puzzle, es que esas piezas de un puzzle las parte en trocitos, digamos, para hacer más piezas de puzzle para que le encajen
más y ocupen menos, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Eh, la tasa de compresión de duplicación, esto sería un 55 a 1. Quiero decir, esto sería un juguete con respecto al autobús de verdad, ¿no? Quiero decir, eso es una tasa de lo que puede llegar a comprimir un data domain. Una pregunta, Andrés. Eh, el algoritmo de compresión y de duplicación es propietario de MC o viene de alguna tercera compañía como pueda ser Quantum u otra. Era propiedad de Data Domain, ¿vale? Y es la razón por la cual os he contado la historia esta de la compra. Que es decir, realmente querían ese algoritmo y esa forma de hacer las cosas. Es decir, tener en cuenta que MC como fabricante eran unos señores que empezaron haciendo tarjetas de memoria y eran algoritmos de memoria. O sea, que sabían mucho, mucho de compresión, de duplicación, cómo mover memoria de un chip a otro, de un procesador a otro. O sea, ese tema lo tenían muy bien estudiado y entonces se dieron cuenta de que había un fabricante que había diseñado algo que le encajaba muy bien con lo que conocían de la memoria y querían eso, quiero decir, querían acelerar todo eso. Habían hecho, de hecho ya tenían Symmetrics, que eran unas cabinas brutales en su momento y que acogió fabricantes como IBM pues para tener rendimiento, quiero decir, a nivel de memoria, porque no lo conseguían con sus equipos, ¿no? Entonces, cuando se dieron cuenta que este producto estaba en el mercado, no se les podía escapar. De hecho, ese fue el gran esfuerzo. Y eso hace, digamos, que siga siendo un producto, que decir, hay algunos fabricantes que se acercan a ese nivel de compresión de duplicación, ninguno, ¿vale? Es decir, he quitado el slide aquí porque si no estaríamos 2 días, pero digamos, sigue siendo más del 60% del mercado exclusivamente de data domain, ¿vale? De appliance de backup. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, otra de las características es que yo lo que puedo hacer es arrancar una máquina virtual directamente desde un data domain, ¿vale? En caso de problema. Claro, un 3300 no voy a poder arrancar prácticamente nada, una máquina muy sencilla, pero un 6400 pues sí que puedo arrancar alguna máquina virtual y, digamos, trabajar con ella de forma puntual, ¿vale? No con todas, quiero decir, con alguna que me pueda hacer falta y puedo restaurar desde ahí, ¿vale? Entonces es una característica que también tiene. También decir que el data domain es algo que es, digamos, universal. Quiero decir, se comporta como un NAS, de tal forma que cualquier tipo de software de backup lo puede utilizar, ¿vale? Y lo hace, digamos, lo optimiza como software de backup. Eh, Tiering, lo que os comentaba, yo puedo hacer tiering, que es decir, puedo copiar parte del data domain, ¿vale? Puedo hacer una copia que me la lleva a la nube y esa copia es completa. Quiero decir, no me llevo parte del backup, no me llevo el backup de ese día. Yo le digo, el backup que hice el día 5, que es un full backup, ¿vale? Pues va a tener que estar madurando unos días en la cabina para conseguir esa optimización, ¿vale? Pero al cabo de unos días, un mes, es el periodo que te pide el fabricante que lo tengas madurando en la cabina, yo me lo llevo a la nube. Y una vez que lo tengo en la nube, ¿vale? Como os decía, esa licencia está incluida en el 6400 por defecto. Una vez que yo lo tengo en la nube, esa es una copia completa. Quiero decir, yo me la puedo descargar en un data domain en el que he creado o en otro data domain. Es decir, me puedo bajar, imaginaros que se quema, ¿vale? Pues puedo coger otro data domain o bajarme una OVA del data domain virtual y recomponer esa copia porque la voy a tener completa. No me hace falta el data domain de origen, ¿vale? Eso es el tier. ¿Qué tengo también? Tengo un protocolo que se llama DDBus, que es un protocolo propietario que ya venía con el data domain, que está optimizado para, digamos, que la ingesta sea más rápida y más fácil por parte del data domain. Digamos que organiza los datos a nivel de ingesta para el data domain para optimizar su ancho de banda, ¿vale? Ventajas que tiene este protocolo, que no es un protocolo estándar, ¿vale? De tal forma que si tú lo tienes en el software de backup, como puede ser Veeam, ¿vale?
eh, mm, desde BIM no se ve dónde tengo el almacenamiento, de tal forma que solamente es el servidor de BIM el que sabe que tiene un data domain conectado. Si entra alguien a chismorrear en mi red y lo que quiere es cargarse el backup para encriptarme los discos y cobrarme una pasta, no va a encontrar dónde está el backup, ¿vale? A no ser que entre dentro del servidor de BIM, que entonces ya empezamos a tener otra serie de problemas. Pero bueno, para eso está pensado el data domain, para que tú puedas recuperar todo eso, ¿no? Em, Todo esto de compresión y de duplicación está muy bien, pero si no tuviera el DIA, que es el acrónimo del software que va analizando el contenido de los discos de una forma continua, no podría hacer un cacharrito como el data domain. Es decir, no tendría sentido. ¿Qué es lo que consigo? Lo que consigo es que vaya, o sea, el trabajo más importante que tiene el data domain, ¿no?, es guardar ese dato, y eso lo hace muy bien. Quiero decir, va verificando de una forma continua cualquier tipo de fallo o deterioro del contenido, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchos datos que están indexados a la misma información. Entonces, pérdida de un dato significaría perder muchos. Y esto, diríamos, es el trabajo que más tiempo le dedica un data domain. Es decir, es un proceso en background que lo que hace es verificar tu contenido de una forma continua, de tal forma que, a diferencia de lo que decía de una cinta, que una vez que la grabo, lo que puedo hacer es verificar que sigue su contenido ahí, ¿vale? Pero hasta que hago eso, que la monto y la leo con todo y comparo su contenido con el que ya tenía, ¿vale? Eh, si no hago eso, no sé que su contenido es correcto, ¿vale? Entonces, mi compañero Alberto me está informando del tiempo, que nos hemos pasado un poquito. Vale, pues nada, voy muy rápido. Encriptación, ¿vale? Es otra de las características que tenemos. Retention lock, importantísimo. Quiero decir, el poder bloquear los datos para que no sean escritos por nadie, ¿vale? Esto tiene que ver con la cyber recovery. Eh, Emulación de VTLs, quiero decir, si tengo cintas, puedo mantener el software que tenga o la estructura que tenga con la que estoy familiarizado de la parte de cintas, ¿vale? Entornos como puede ser el de IBM, por ejemplo, pues para seguir utilizándolo. Es decir, es compatible con IBM y con cualquier, digamos, software de backup que esté utilizando cintas. Entonces tengo una emulación completa de ese entorno, ¿vale? Réplica, unidireccional, bidireccional. Puedo contar con la nube, con el Data Domain Virtual Edition, con todos los modelos y digamos, y familias, ¿no? Modelos más viejos, más modernos, a que puedo ir en todas direcciones. Y por último, Cyber Recovery, ¿vale? Cyber Recovery lo que me va a proporcionar, digamos, es la capacidad de tener un entorno seguro. No tiene por qué ser todo el entorno de la empresa, porque eso, digamos, supondría un coste, digamos, adicional importante, ¿vale? Pero una vez que tengo la producción y hago, digamos, su copia, hago la primera copia, ¿vale? Pues yo lo primero que voy a hacer es, voy a tener un entorno que queda, digamos, aislado, ¿vale? Lo primero que hago es sincronizar y abrir puertos para ver un entorno de Cyber Recovery, porque queda totalmente aislado. Copio el contenido, ¿vale? Del backup, del data domain que tengo de backup, ¿vale? Pues copiaría el contenido de tal forma, que no encontraré el puntero, ¿vale? Que me llega todo el contenido aquí. A partir de aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es bloquear ese contenido, ¿vale? Y voy a montar una serie de servidores con un software de analítica que lo que voy a hacer es verificar que dentro de ese contenido no hay nada que sea un troyano, que sea información que contenga un virus, ¿vale? O que, digamos, que me pueda abrir una puerta trasera. Entonces, una vez que yo he hecho ese análisis y que sé que su contenido no es, está comprometido, ¿vale? Pues lo puedo guardar para poder recuperar, ¿vale? Entonces, esto sería un entorno. ¿A qué parte del negocio o del contenido
normalmente va dedicado a la parte de Cyber Recovery? Pues va dedicado a la parte de bloque que hablábamos del 20% al principio, ¿vale? Todos los datos que no sean estructurados y demás, su análisis va a ser más complejo, ¿vale? Por la naturaleza del dato y es más fácil, diríamos, que digamos, se guarde en un contenedor de solo lectura, ¿vale? Es decir, que donde se analice, digamos, con un antivirus de una forma, digamos, más normal, más estándar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y este entorno de Cyber Recovery, dejarlo para la parte de producción, de base de datos, digamos, para el core de la empresa. Vale, tenía preparadas aquí unas slides de Live Optics, entonces simplemente voy a hacer referencia a ello, lo digo porque nos hemos alargado un poquito, ¿vale? Y seguramente tenéis otras cositas que hacer. Así que, bueno, básicamente, Live Optics es el software que vamos a utilizar o que deberíais utilizar para hacer los Sizer, ¿vale? Lo que hablamos al principio de conocer el tipo de dato que tengo en las cabinas, vamos a utilizarlo aquí. Vamos a saberlo aquí. Entonces, yo os aconsejo que busquéis liveoptics.com en internet, ¿vale? Os va a llevar a la página y os vais a descargar el Live Optics como contenido y que lo corráis en vuestro PC. Es decir, lo que vais a encontrar, yo no lo puedo correr en este porque es corporativo, está capado y no os lo puedo enseñar desde aquí. ¿Vale? Pero lo que vais a encontrar es que os hace un análisis del contenido, aplicaciones y demás de vuestro PC, ¿vale? Pero eso lo haría a nivel de toda la infraestructura de lo que tenéis, de tal forma que puedes descubrir qué es lo que tienes, evaluar, ¿vale? Y digamos, y saber cómo afrontar el, diríamos, el proyecto, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Primero, por el tamaño del proyecto, digamos, si crece, crece el precio también y nos podemos ir de ventana, ¿vale? Eh, tenemos la tendencia a hacer unas cabinas más grandes, unos servidores más grandes de lo que se necesita realmente. Entonces, intentemos ajustarlo porque eso va a ser precio, ¿vale? Y es mejor para nosotros y para el cliente. Es decir, no va a gastar tanto dinero y nosotros no vamos a ir, digamos, tan apurados como para, digamos, sacar el proyecto, ¿vale? Y muchas veces, sencillamente, no sabemos cuánto margen tenemos. Entonces, tiramos para arriba con el tema de capacidades y rendimientos, simplemente por el tema de desconocer cuál es el límite, ¿no? O sea, que la incertidumbre ya sabéis que es dinero. Entonces, a nivel de gráficamente, pues es fácil de utilizar y bueno, nos hemos pasado un poquito de la hora, con lo cual vamos a hacer una sesión específica para el tema de herramientas próximamente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos interesa que conozcáis bien cómo hacer un Sizer de Power Store, ¿vale? De una forma sencilla y, bueno, un poco más orientado hacia preventas. Así que no sé si Alberto tiene alguna pregunta más por ahí. No hemos respondido todas las preguntas online. Estupendo. Pues nada, si no tenéis ninguna cuestión así de última hora y tal, cerramos la sesión de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.